Entre historias, costumbres, anécdotas, libros y cultura. Llega Pregonando en la Radio, Un espacio dinámico para interactuar con la literatura antioqueña. Pregonando en la Radio. Oleada literaria, cargada de palabras y tradiciones, que nos conecta con las raíces antioqueñas. Bienvenidos al mágico mundo de las letras. Hola, soy Valentina Ávila Rojas. Y hoy que estoy con ustedes en este programa, Pregonando en la Radio, en el que vamos a hablar de un escritor antioqueño muy reconocido, el cual es Tomás Carrasquilla. Así es, Valentina, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan en este programa de fomento de la lectura en medios de comunicación, apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos. Mi nombre es Patricia Orozco y estaré contigo efectivamente hablando hoy de uno de los escritores más reconocidos y que por supuesto no podíamos dejar por fuera de este importante proyecto. Tomás Carrasquilla, Carrasca, el hombre de Santo Domingo, Antioquia, el maravilloso escritor de las obras como La Marquesa de Yolomboa, La Diestra de Dios Padre y otras. Vamos a hacer un recorrido a través de su obra, a través de su vida y a través de la importancia de sus escritos para la cultura de Antioquia. Vamos a tener diferentes secciones, diferentes momentos en el programa y uno de ellos es, digamos, esa entrevista a un invitado, a una persona muy conocedora de la obra de Tomás Carrasquilla. ¿De quién se trata, Valentina? El invitado tan especial que vamos a tener el día de hoy es una persona muy preparada, que ha estudiado muchísimo la obra de este gran escritor. Esta persona es Nicolás Naranjo. Ha estudiado mucha de su obra y queremos que ustedes conozcan y se acerquen más a este escritor por medio de esta persona tan agradable y que va a estar hoy el día de hoy con nosotros. No faltaba más. El profe Nicolás Naranjo, amigo de la casa, lo hemos tenido por la Unión, haciendo diferentes conferencias también sobre este autor y pues nos acompaña esta vez desde la radio. Muy contentos de poder haber coincidido con este personaje y con este amigo. Y bien, vamos a tener además la editorial, vamos a tener otros datos biográficos y muchas más cosas en esto que se llama Pregonando en la Radio. Bienvenidos y bienvenidas. La promoción de la lectura es un ejercicio nuevo en la Unión y varios municipios del oriente antioqueño. Si bien se cuenta con bibliotecas desde el siglo pasado en cada localidad, parece que apenas en los últimos años viene tomando fuerza el discurso de la promoción de lectura, alejada de las tediosas, aburridas y contradictorias lecturas del colegio o la universidad, que en vez de generar afecto hacia la palabra escrita, parecen cultivar la más aterradora fobia al libro y lo que se le parezca. El camino ha sido lento, difícil y poco gratificante para quienes deciden revertir la imagen del bibliotecario tradicional, o mejor, bibliotecaria, ya que este ha sido un oficio, en el mayor de los casos, otorgado quién sabe por quién a la figura de la mujer. Esas bibliotecarias tradicionales que fueron designadas en dicho puesto porque quizá no supieron qué otro darle, aquellas que descartan libros sin revisar su contenido, que se sientan a esperar que lleguen unos cuantos niños a hacer tareas, que ni siquiera leen por placer y que solo esperan al otro lado de la recepción que llegue su jubilación. Aunque sería irrespetuoso echarle pullas solamente a quien está a cargo de la biblioteca. En esto han tenido que ver también docentes que califican competencias lectoras cuando ni siquiera ellos la practican. Padres y madres de familia que si ven al hijo leyendo de casualidad le dicen: «Usted que no está haciendo nada, venga y me ayuda». Y por supuesto, los dirigentes políticos, que siguen dejando a las bibliotecas y la cultura en general con los más ínfimos presupuestos. Enhorabuena, empezaron a darse proyectos, a vincularse amantes de la lectura, a publicarse material pedagógico para entender eso de leer. Queda como tarea continuar en los intentos sin desfallecer, reconocer que esto no es una tarea de un día para otro, que un lector no se forma de la noche a la mañana. Queda este testimonio y muchos más. Soñemos con tener nuevamente una sociedad donde leer es un orgullo y no un motivo de vergüenza, donde la palabra, en cualquiera de sus manifestaciones, llene nuestros mundos de sentido. Este es un fragmento de La Marquesa de Yolomboa de Tomás Carrasquilla. Es en los promedios del siglo XVIII, entre las familias españolas establecidas en San Lorenzo de Yolomboa. Descuella en primera línea la de don Pedro Caballero y doña Rosalía Alzate. Él es rubio y aragonés, ella morena y andaluza, ambos apuestos y aventajados de figura, amables al par que imponentes en su trato. Don Pedro viene desde España nombrado por compra que hizo del puesto, regidor mayor y capitán a guerra de esta villeja minera, que tanto promete. Pronto se hace notar por sus enérgicas actitudes, por su carácter ecuánime y francote, sino por sus aires e ínfulas de gran señor. No le avanzaga la esposa, es dama medio pulida, de mucho adobo y muchas galanuras, cantora, guitarrista, maestra de bailes y diversiones.
hábil en labores caseras y sobre todo esto, virtuosa y abnegada. Tanta cosa es la sevillana que medio sabe leer y echar la firma. Desde su llegada se propone disipar las nostalgias, con todas las alegrías que su alma, cristiana y recursada, puede extraer de estas montañas. Allí encuentra a su paisano, don José María Moreno, casado y establecido hace algún tiempo, y según su pública voz y fama, podrido honor. Los dos prenden candela bajo el agua, con regocijos y chuscadas de género inocente. Cómo ser que el sevillano es pillastrón, toma tragos, malquerido y peor hablado. Don Pedro y doña Rosalía han traído consigo varios esclavos y sendas ejecutorias de nobleza. De tales pergaminos levantados en Zaragoza y en Sevilla, respectivamente, resulta la heráldica de ambas familias con todo y pintura, la reseña y descripción de ambos solares, y la constancia fehaciente de que ni una gota norcisca o judaica circula por las venas de caballeros y alzates. Los dos marmotretos se guardan en una caja muy labrada, con grandes cerraduras y enchapados de plata. Eso es como el arca de la alianza. A doña María de la Luz, la primogénita de don Pedro, la casan con don Vicente, hijo de don José María. Los nietos van viniendo por sus pasos contados, y caballeros y morenos se vinculan en un mismo compadrazgo. Como don Pedro es hombre de buenas agallas, no se atiene a los gajes y granjerías oficiales. Si larga la vara de autoridad mayor, la depone por meses en el sustituto para vérselas con esos aluviones de San Lorenzo, San Bartolomé y Doñana, apenas medio explotados y de donde provienen las riquezas de don Chepe. En verdad que este es el hombre de las minas. Una las trabajó por su cuenta, otra las ha cedido a sus hijos mayores, a quienes presta auxilios para trabajarlas. Las restantes las tiene arrendadas. Asociate a su compadre caballero, no solo por espíritu de compañerismo, sino por probar la combinación de su suerte con la de su asociado, porque los mineros, a semejanza de los tajures, buscan los resultantes de dos o más suertes. Vamos a hablar de la obra y vida de Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla fue un escritor nacido entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Fue reconocido por cuentos como En la diestra de Dios Padre, Simón el Mago, y una de las novelas más importantes de la literatura antioqueña, La Marquesa de Yolombo. En sus últimos años empezó a ser reconocido como el maestro Tomás Carrasquilla y ejerció muchos oficios a lo largo de su vida, como sastre, secretario de un juzgado, dispensario de una mina y funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte, según un escritor e investigador puertorriqueño, Carrasquilla era homosexual. En cuanto a sus creencias religiosas, Carrasquilla reactivó su fe católica tras cumplir los 70 años de edad. Murió de gangrena a sus 82 años en el año de 1940. Cabe recalcar que nació en el municipio de Santo Domingo en el año de 1858. Bueno, hoy estamos en el programa de Pregonando en la Radio con el profesor Nicolás Naranjo, que nos va a hablar de la vida y obra de Tomás Carrasquilla. El profesor Nicolás se dedica a la docencia universitaria y en instituciones de educación secundaria. Pero quisiéramos, profe, dándole la bienvenida. Gracias, y el agradecimiento por aceptar esta invitación, que nos cuente mucho más o un poquito más de quién es usted. Yo fui formado en Filosofía y Letras. En la Universidad Pontificia Bolivariana terminé mi carrera, pero hice más de la mitad en la Universidad de Antioquia, en Filosofía y Letras. Hice una maestría en estudios hispánicos en Boston. Me ha gustado siempre leer mucho, porque mi padre es un gran lector, es un escritor, es un ingeniero. Mi mamá estudió Filosofía y Letras, también manejaba varios idiomas, el alemán, el inglés, el francés, el italiano. Es traductor en este momento, también muy sensible al arte, estudia el psicoanálisis. Entonces, con todos esos mundos y con los mundos de mis abuelos, mi abuela fue librera en Bogotá. Durante 30 años administró una de las mejores librerías que hubo en Bogotá, llamada La Buchholz, que era alemana. Y mi abuelo, historiador, es de una familia donde se leía mucho. Entonces era médico e historiador de la Academia de Historia, colaboraba en El Colombiano mucho. Y entonces por todas las familias y por todo eso, como que los libros me han interesado mucho siempre. Y yo escribo, yo traduzco, también he estado en grupos de música, sobre todo música rock. Me ha interesado mucho eso. Las letras de las canciones me interesan mucho. Y yo creo que te he contado varias cosas. Estoy casado, aquí está a mi lado Sebastián Naranjo, mi hijo mayor. La pequeña se llama Isabela Naranjo y estoy casado con Claudia Costa, a quien conocí en la universidad. Maravilloso. Ahí se puede dar cuenta la audiencia un poco de nuestro invitado y el recorrido que tiene. Profe Nicolás, antes que nada quisiera que nos cuente
¿por qué tanto estudio o por qué tanto amor a la obra de Tomás Carrasquilla? ¿Y qué hace que, digamos, lo hayamos podido detectar y contactar para este programa el día de hoy? A ver, esto viene en esencia de mi papá, que es un estudioso de don Tomás desde hace mucho tiempo, de hace muchas décadas de hecho. Yo el primer contacto que tuve con Tomás Carrasquilla lo tuve en Bogotá cuando estaba estudiando sexto bachillerato. Una profesora, cuyo nombre no me acuerdo, creo que era Carmenza, pero no me acuerdo el apellido, nos puso a leer La Marquesa de Yolombó. Y yo sí decía, ay, qué bueno leer esto es de Antioquia, esto es como una cosa clásica, pero no fui capaz, no pude, no pasé del primer capítulo. Más adelante me la mencionaron, pero tampoco fui capaz. Luego estuve en un curso de literatura con mi papá en el 92, hace ya unos añitos. Y él hablaba mucho de Tomás Carrasquilla, de la importancia de don Tomás, y ya había escrito un libro llamado 3 estudios sobre Tomás Carrasquilla, que luego se convirtió en Las ideas estéticas de don Tomás Carrasquilla. Entonces, leyendo ese texto, me di cuenta de la importancia de don Tomás Carrasquilla, de todo lo que ha leído, de la variedad y la amplitud de conocimiento de don Tomás en filosofía, en historia, en religión, en historia de la cultura antioqueña. En la propia literatura, pues es un monstruo, ese hombre leyó todo lo que había para leer en su época, todo, es increíble. Leyó autores rusos, franceses, alemanes, italianos, españoles, ¿sí? Ingleses. De aquí, pues conocía todo lo que había para conocer en Colombia, de Antioquia o de Colombia. Pero leía cosas de Brasil de pronto, de la Argentina, de México. Pero cómo está enterado un hombre pues de estos por aquí, donde supuestamente somos disque tan parroquianos, y cómo es que alguien puede saber tanto y además aplicarlo en su obra literaria. Y es una obra literaria muy buena. Entonces con mi papá me inicié como en el aprecio por don Tomás Carrasquilla. Para usted, ¿cuál es la importancia de la literatura antioqueña en general? Yo creo lo siguiente: un pueblo que desconoce su pasado no tiene cómo afrontar el presente. Y en la literatura antioqueña está guardada mucha historia de Antioquia que ni siquiera los historiadores tienen ni van a recuperar nunca. Porque la literatura te permite plasmar cosas, estados emocionales, descripciones de lugares, que los historiadores, por lo general, aunque haya algunas excepciones, no son capaces de reproducir en la historia. Son mucho más planos y a veces creen que la historia se limita a ciertas cosas. En cambio, el literato, como está narrando vivencias y cosas que ha visto, puede narrar detalles y le da uno pormenores de lo que es la vida diaria y lo que es la relación entre las personas, lo que es el comercio, lo que es la política, lo que es la ciudad o el campo volviéndose ciudad, o la ciudad llegando al campo, viceversa, ¿cierto? Entonces, por lo que nos enseñó mi papá en esos cursos, aprendimos que tenemos que dejar de pensar en que la literatura antioqueña es como de un salto casi que imposible de una montaña hasta otra, pues digamos de un señor como Gregorio Gutiérrez González saltar a León de Grave, cuando en medio de ellos hay todo un paisaje de escritores importantes. Cuando uno piensa que en el siglo XIX hubo 3.000 revistas antioqueñas y algunas de ellas funcionaron durante 4 años sacando semana tras semana los números, sin saltarse nunca nada, excepto pues por una guerra se suspendía o algo, pero en general muchas duraron eso, no todas, pero muchas lo hicieron. Y lo que se publicaba, las traducciones, el pensamiento que se exponía, los comentarios sobre las mujeres y la vida de las mujeres, los comentarios sobre el comportamiento social, los pensamientos sobre la filosofía que se tenía que leer, lo que era recién la independencia de Colombia y cómo la afrontaban, cómo veían ese asunto. Pues todo eso, el pensamiento nuestro está ahí. Es que en la literatura están los ensayos también, y en los ensayos está plasmada la manera de pensar de un pueblo. Entonces hay que conocer esa literatura, y yo creo que estamos en deuda todavía con lo que se ha hecho. Todavía hay que conocer mucho más y mucho más por conocer de todo eso. Bien, ya empezando en forma con don Tomás, como usted lo menciona, más allá de la biografía que uno encuentra en internet, que cuando alguien busca ahí en Google le aparece, ¿qué podría decir usted, cómo describiría usted a Tomás Carrasquilla? ¿Quién fue Tomás Carrasquilla? Creo que es el primer escritor profesional en el sentido de que se dedicó a eso en su vida y no se dedicó a el comercio, a montar un almacén,
a ser diplomático, a ser político y en los ratos libres a escribir, o buscando un curul para que le dieran plata para poderse sentar a escribir, sino un hombre que dijo, no, yo me voy a sentar a escribir. Fue sastre un tiempo, pero unos pocos años, y entonces tenemos a un hombre que pensó la literatura, de verdad la trabajó a fondo, la trabajó con cuidado. Decía cosas como que un escritor tiene que conocerse todo lo que se ha escrito de 20 años antes de su época y debe conocer todo lo que hay sobre el asunto. Y él lo cumplía, pues él de verdad hacía eso. Que hay que decir que nació en Santo Domingo en 1858. Su padre era minero e ingeniero y entonces estaba siempre por Concepción, por esos lados, por el Porce, haciendo trabajos. No estaba mucho en casa. Entonces la figura paterna fue Juan Bautista Naranjo, el abuelo materno de don Tomás, que digamos hasta le cuenta un día una historia, ¿no? Y le dice, cuando tú seas grande vas a contar esta historia. Lo sienta pues a contarle el cuento y toda la cosa. Y lee mucho. Don Tomás cuenta que en Santo Domingo se leía bastante. Tenía la amistad muy clara con Martín Moreno de los Ríos, que va a ser un médico importante más adelante, Justiniano Macía, Francisco de Paula Rendón, otro escritor notabilísimo de Santo Domingo. Don Tomás mismo dice, mire, en la novela corta, Pacho Rendón es mejor que yo. Y en realidad escribió obras maestras, la novela Sol, o la novela Inocencia, o las cosas como Lenguas y Corazones, o el Corpus Christi, hay muchas crónicas de él, cosas muy lindas. Pero esas dos novelas son hermosas. Don Tomás lee muchísimo, tanto que cuando él se va a la de Antioquia a estudiar Derecho, y sobre eso hace poco se escribió un artículo publicado en la revista Universidad de Antioquia, hecho por Leticia Bernal, donde ella rastrea qué libros leían en la carrera de Derecho. Muy interesante. En un número, hace 2 números, 3 números de pronto, se queja el padre Gómez Ángel, si no estoy mal, en las calificaciones le pone a don Tomás Carrasquilla. A este muchacho le ha perjudicado mucho la lectura de novelas. La mamá, doña Esilda, esposa de Rafael, que es el padre de don Tomás, en una carta a don Rafael le dice algo así como, mijo, yo no sé qué hacer con este muchachito, él dice que se quiere ir para Medellín, pero se levanta a las 2 de la tarde. No hace sino leer, hasta tardísimo. Y en Medellín la gente pues madruga y será una falta de respeto pues mandarlo con este tren de vida, ¿no? Quiere decir que le está leyendo y preparándose y preparándose y preparándose. Y empieza a escribir tarde, en el sentido de que es como a los 40 años que él empieza a escribir. Pero ya tiene una muy buena idea de la literatura. Ha leído mucho. Prensa de Colombia, la que uno quiera. Pero también en Colombia había intercambio de periódicos con otros países. No leía solo cosas de Colombia, ni solo cosas de Antioquia. Y eso enriquece mucho el mundo de don Tomás Carrasquilla. Entonces es un hombre que a punta de su pluma y su escritura se gana verdaderamente que la gente lo llame maestro. Y era un maestro. Muchas generaciones de artistas lo consultaron, por ejemplo los Panídas, o los Pánidas como dicen otros, los Panídas, pero le dicen pues a él que les dé consejos sobre cómo escribir, qué autores traducir, qué hay que hacer. Ese es don Tomás Carrasquilla. ¿Cómo fue el contexto del pueblo en el que vivió Tomás Carrasquilla? ¿Te refieres a cómo era Santo Domingo? Sí, ¿cómo era Santo Domingo? Pueblo pequeño, pocos habitantes. Todavía hoy en día es un pueblo pequeño. En ese momento lo era más todavía. Había mucho contacto con Yolombó, con Concepción, con toda esa región. Mucha minería. Pacho Rendón y don Tomás se mantenían por el pueblo chiquiticos. Los llamaban los moscardones, porque no se perdían movida de catre. Iba a haber una fiesta religiosa, tenían que preparar la iglesia a ellos, pues poner las flores de decoración, decorar los santos, y se las sabían todas. O si no, estaban ahí metidos entre los otros viendo a ver qué estaba pasando, opinando, criticando, tomando el pelo. Alguna vez se subieron a la iglesia a hacer sonar la campana de la iglesia, que se usaba en caso de incendio y cosas por el estilo, para ver a todo el pueblo turbado, pues allá abajo, y desde la torre ellos mirando, pues a ver, ¿sí? Haciendo pilatunas, pues. También conversando mucho con las esclavas liberadas que trabajaban en figones por ahí vendiendo cosas en la calle, algunas de las cuales les cuentan historias que ellos más adelante van a narrar en sus obras.
también es muy importante, esa tradición oral que les llega, ¿cierto? Se conocen toda la tradición religiosa, historias legendarias de la colonia, y ellos van aprendiendo pues del pueblo con esto, ¿cierto? Pero conocen a toda la familia de Pacho Rendón, a las señoras importantes, a los que tienen telares, a los que hacen tejidos, a los que saben cocinar, a los que venden tabacos, a los que... toda la vida de un pueblo, pues. Santo Domingo en este momento está a 2 horas de Medellín en carro, ¿sí? Pero en esa época es un paseo en mula, pues la cosa más tremenda, porque hay que bajar hasta el Porce y luego subirse por toda esa cordillera, y es un camino largo, pues es verdad. Es bien interesante eso de conocer ese contexto en el que se mueve el autor un poco también para entender el nacimiento de mucha de su obra. Y entremos a hablar de la obra de don Tomás Carrasquilla. ¿Qué tan extensa fue? Es decir, estamos hablando de más o menos cuántas producciones entre novela, cuento, publicaciones, en fin. Pues no te sé decir el número, te doy un ejemplo. Con Crónicas, te leo: El Guarzo, El Baile Blanco, Alas, Los Autos, Ave o Vulgo, Ave Urbe Capitolina, Gris, La Justiciera, Flores, Los Toros, El Buen Cine, Almas, Abejas, Invernal, Resurrección, Propatria, Sursum Corda, Escobas, Benenete, Diciembre, Humo, Turris Eburnea, Semana Santa, Futurismo, Sábado Techo. Ahí hay 30 títulos de crónicas. Sobre teatro, tiene crítica de teatro. De las dominicales hay por lo menos 20. De novelas, pues están de las obras más majestuosas que se han escrito en la literatura colombiana. Hace tiempos, La Marquesa de Yolombó, Frutos de mi Tierra, Grandeza, Ligia Cruz. De cuentos hay maravillas, El Superhombre o Blanca o tantos de esos, pues, hermosos. Simón el Mago, que todo el mundo lo conoce, En la diestra de Dios Padre, pero esos son como los que la gente conoce como en general, ¿cierto? Pero hay mucho más. Por fortuna hoy se lo está estudiando mucho, pues ya la gente está entrando con lupa pues a rastrearlo. Tiene autógrafos, tiene crítica, gran crítica, tiene unos comentarios sobre otros grandes hombres de Colombia también. Entonces, en lo que llamamos obras completas, pues cada uno de estos tomos puede tener 600 páginas, ponle que son 2000 páginas, en esta letrica pequeña, pues en esta edición que sacó a doble columna la Universidad de Antioquia. Y eso es bastante grande, ¿cierto? Eso te da una idea, pues, de su obra. Sin duda son muchos libros y la obra de Tomás Carrasquilla es muy extensa, pero ¿cuál es la que la hace la más representativa? O sea, En la diestra de Dios Padre ya es una cosa conocida internacionalmente. Enrique Bonaventura, con el TEC de Cali, montó En la diestra de Dios Padre y hubo representaciones en Europa famosas. Las hubo en otros países de Latinoamérica también. Aquí se representó muchísimo y se sigue representando. Pero ese es como el más representativo, el más conocido. Simón el Mago también es un cuento muy conocido. De hecho, conocí en una antología que hizo Emir Rodríguez Monegal en Estados Unidos de cuentos latinoamericanos. Él traduce Simón el Mago al inglés. Y ahí está, pero hace mucho tiempo, pues es una antología que puede tener 30 años. Yo la conocí en Estados Unidos. En Liverpool se hizo un trabajo sobre don Tomás Carrasquilla en 1960. Sobre las homilías de don Tomás. Una persona para graduarse en literatura en Liverpool hizo su tesis sobre las homilías de don Tomás Carrasquilla. Bastante curioso, pues. Yo diría que la obra más conocida es La Marquesa de Yolombó, como novela, ¿cierto? Simón el Mago y En la diestra de Dios Padre como cuentos. La Marquesa, entre otras, porque en el libro que García Márquez escribió llamado Vivir para contarla, él cuenta que hay que leerse, pues que todo escritor debe leerse 4 obras colombianas. Entre ellas está La Marquesa de Yolombó. Él dice, eso es como un clásico, pues, y todo el que quiera saber de escritura en Colombia debe pasar por ese molde, debe saber cómo la armó, y así como La María o como La Vorágine, pues. Pero La Marquesa ya es una de ellas. Entonces, así la gente no la lea completa porque es bastante compleja. Todo el mundo tiene la referencia. Don Tomás Carrasquilla escribió La Marquesa de Yolombó. Y en su época, cuando lo leían mucho, mucho más que hoy en día, porque la gente todavía podía entender ese lenguaje, sabía de qué estaba hablando don Tomás, la leyó mucha gente, ¿sí? Y todo el mundo reconocía a don Tomás por esa gran obra. De hecho, esa obra le merece un premio, pues, que es el José María Vergara y Vergara, que es un premio que le dan solo a los escritores, muy importante. Importante mencionar, Valentina y profe Nicolás, que el año pasado, en esta primera versión de lo que fue Pregonando, tuvimos la oportunidad de llevar a la diestra de Dios Padre la narración oral, un ejercicio que hicimos también acá en el municipio de La Unión con diversas poblaciones, y también que ha sido publicado recientemente por
por el programa Leer es mi cuento, el Ministerio de Cultura en su versión para niños, también para que sea conocido. Bueno, profe, ya usted, digamos, nos ha dado a entender que la obra de Tomás Carrasquilla ha sido muy importante y ha sido muy reconocida, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países. ¿Qué en el fondo hizo que esta obra fuese o es tan importante en el aspecto literario como tal? José Eustacio Rivera, el escritor de La Vorágine, hace el siguiente comentario. José Eustacio Rivera conoció a don Tomás en Bogotá, cuando don Tomás vivió en Bogotá 4 años, por allá en 1915 hasta 1919. Y él, en una entrevista que le hacen, dice: mire, hay literatura antioqueña muy buena, por ejemplo, Madre de Samuel Velázquez. O creo, dice él, que don Tomás Carrasquilla es un clásico del siglo de oro, pero en el siglo XIX. Y la dificultad para leer a don Tomás está en ese vocabulario que emplea. Pero el que sea capaz de pasar por ese vocabulario y leerlo, se da cuenta que eso es una cosa portentosa, pues que eso es una obra realmente valiosa. Y lo que pasa es que Tomás Carrasquilla, con esa cultura que manejaba, conocía a todos los escritores del siglo de oro, quiero decir, a Cervantes, a Tirso de Molina, a Lope de Vega, a Luis de Góngora, a Francisco de Quevedo, como los grandes de España, que son del siglo XVI-XVII, ¿sí? Y no solo conocía las obras principales de ellos. Cuando uno habla de esos autores, entonces la gente dice: bueno, sí, Lope de Vega escribió Fuente Ovejuna, Calderón de la Barca escribió La vida es sueño, Cervantes escribió El Quijote. No. Son muchísimas obras de ellos que conocía. Y como leía tanto, de tantos escritores españoles del siglo XIX, a veces del XVIII, tenía unos vocabularios muy, muy especiales, para nombrar unas cosas que ya se han perdido, ya eso no lo nombramos de esa manera. Y el vocabulario nuestro se ha restringido en el habla cotidiana. Tanto que uno, para leerse esa obra, tiene que buscar glosarios como el que se publicó en la Universidad de Antioquia. Glosarios que le expliquen a uno, pues, palabras que ya no se usan. Yo, por ejemplo, la palabra pergüeta no la conocía porque mi bisabuelo decía: pergüeta, no, andate a topetar a un calvario. Pero eso es raro, pues, eso es de chepa que uno se sabe una palabrita así. Don Tomás está lleno de ese tipo de vocabulario. Pero, ¿qué hace? Don Tomás se da cuenta que para ser un escritor valioso hay que estudiar el entorno propio. No hay que ponerse a imitar a los extranjeros, en el sentido de escribir como ellos, como si uno estuviera en los lugares donde ellos están, pero sin estar en ellos. Hay que estudiarlos para saber cómo construyen las cosas, pero hay que hablar de lo que uno percibe, de la vida que lo rodea a uno, del entorno propio, de los problemas terrígenos, de los problemas actuales para uno, de los dolores y las emociones y las bellezas que lo rodean es a uno. Él se ingenia una manera de estudiar la cultura antioqueña y en forma literaria devolvérsela a la gente. Entonces es un realista. Mucha gente ha dicho que es un costumbrista. No tiene mucho de costumbrista. Es un realista, más como a la manera de Emilio Solá, el francés, o Tolstoy, o Dickens, o Pérez Galdós, como el novelista español, ¿cierto? Que hablan es de su propia patria. Y las novelas son extensísimas, como las de estos señores que estoy mencionando. Pero para hablar de asuntos nuestros. No tiene problema en criticar la sociedad cuando hay que criticarla. De plantear asuntos de la doble moral nuestra en Antioquia. De la gente que está pendiente solo del dinero. De cuestionar asuntos como que una niña deba casarse con quien el padre dice. Bastante polémico el tema en ese momento, ¿no? Bastante interesante, sí. Y los asuntos de la guerra. De una cosa que, por ejemplo, hoy en día estamos viendo mucho, que es los que toman partido por una idea política y no le permiten a los demás pensar distinto. Y señalan con el dedo y le impiden al otro abrir la boca. En Luterito, en el padre Casafús, se ve a un sacerdote sometido a eso. Que el sacerdote dice: momentico, si hablamos de caridad y de amor, no tenemos por qué dejar que esta guerra nos venza. Entonces el otro dice: no, momentico. El que no está con nuestro bando, está contra nosotros. Y lo hacen morir de soledad. Lo van relegando y relegando. Está una novela como El Zarco, donde se trata el problema de un niño distinto. Y cómo lo tratan los otros, por ser zarco. Hay unas cosas hermosas en don Tomás Carrasquilla, de verdad lindísimas, lindísimas. Está un cuento como A la Plata,
que figuran en el tomito del Recluta. Los del Recluta, los del periódico El Cascabel, le dijeron a 11 escritores, por favor escriban lo siguiente: un recluta vuelve de la guerra, ¿qué le pasa cuando vuelve de la guerra? Entonces nos ingeniaron como que el recluta no vuelve, lo matan. Otro vuelve y se da cuenta que la esposa y los hijos se han ido y lo abandonaron todo. Otro que la esposa consiguió otro. Otro que la mujer se murió. Otro que un hijo es alcohólico, no sé qué, y entonces como lo que produce la guerra, ¿cierto? Y don Tomás escribe un cuento donde un mayordomo se va para la guerra, la esposa dice, vea, ni siquiera me preocupo por eso, yo sé que él vuelve, yo sé que él no se deja matar, pero cuando vuelve se da cuenta que su hija está embarazada, entonces dice, ¿y de quién está embarazada? Y le dan, o él entiende que es del hijo del dueño de la finca, entonces se pone feliz. Ave María, aquí nos armamos nuestro agosto, pues, porque se casó con el rico. Entonces de pronto alguien le aclara, creo que es la mamá de la niña, le dice, no, un momentico, es con un muérgano, pues. Entonces, maldita sea, y la coge a golpes, porque no se dejó preñar de quien él consideraba que era el adecuado. Ese tipo de problemas los plasma don Tomás Carrasquilla, ¿cierto? De forma artística, pero él está mostrando problemas sociales muy, muy grandes. Describe los paisajes nuestros, describe lo que es el comercio, describe lo que es la música. En la Marquesa de Yolombo hay cosas del siglo XVIII bellísimas, cantos, poemas, fiestas, iglesias, lo que era Yolombo en la época, pero lo que eran las minas en la época, ¿cierto? Lo que es el trato con el esclavo y cómo el esclavo le va enseñando magia al señor y cómo el señor adopta un poco esa magia, pero con cierto recelo religioso. Todos esos asuntos los plasma don Tomás. ¡Qué maravilla! Me tomaré el atrevimiento de cambiar un poco el guión de la entrevista, porque usted me ha dejado con curiosidad, y creo que las personas que escuchan el programa también, de conocer más de esas palabras, o ese glosario de términos que se encuentra en la obra de don Tomás, y aprovechando que usted ha traído unos textos que se han publicado precisamente por parte de la universidad, quisiera que nos compartiera algunas de esas palabras o ese glosario de términos que encontramos allí. Pues vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? Debo decirlo, así suene, pues, no sé si narcisista o qué, pero pues que este trabajo en buena medida fue hecho por mi padre, con la ayuda de su esposa, Marina Barrera, Claudio Giraldo, una profesora de literatura que fue profesora mía, de hecho, escritora también, y Estela Córdoba Giraldo, que es una historiadora. Estas tres mujeres le estuvieron ayudando a mi papá para hacer esta edición. Lograron hacer un glosario de unas más o menos 100 páginas, pero además hay un índice de términos al final y una bibliografía muy copiosa, pero grande. Entonces te dicen en dónde, en qué página vas a encontrar tal cosa, a veces si es una planta, ¿sí? Como para orientar al lector, ¿cierto? Pero bueno, leamos un poquito de estas palabras. Voy a coger al azar, que es una dalmática. Dalmática. Dalmática, no tengo la menor idea. Túnica amplia abierta por los lados, usada antiguamente por indios u hombres de armas. Que es un curángano. Eso suena como puro regaño de mamá por allá, ¿cierto? Despectivo para un cura. Curángano. Como ese es un curángano. Que es un dolatro. Dolatro, Valentina, ¿qué es un dolatro? ¿Un idólatra? Exacto, un idolatrado, el adorado. Vea pues. Muy bien. Que es un desvolantado. No sé, aquel que está por allá embolatado o embobado con otra cosa, ¿no? El que es muy inquieto. Bueno, ahí tienes ejemplo, ¿cierto? Caramba. Los cogí así al azar, pues, pero está lleno de cosas. Inclusive te va a mencionar a personajes que se mencionan mucho en el siglo XIX, que en el siglo XIX era corriente hablar de ellos, pero que ya estamos en el XXI, nosotros no sabemos de eso, entonces ahí tienes un ejemplo. Muy chévere. Entonces, ¿qué tan vigente es la obra de Tomás Carrasquilla en la actualidad? Pues mira, después de los trabajos de Kurt Levy, que es un profesor canadiense, trabaja en la Universidad de Toronto, él decidió hacer su tesis sobre don Tomás Carrasquilla y se vino para Antioquia a estudiarlo y escribió el libro Vida y obra de don Tomás Carrasquilla, ayudado por gente que aquí estudiaba a don Tomás, como Benigno Gutiérrez, que lo que hizo fue, se dio cuenta que en España habían sacado las obras completas de don Tomás Carrasquilla, pero que eso estaba lleno de errores y dijo, no, hagamos una edición que valga la pena. Entonces cuando cumplió 100 años sacaron la edición del centenario de don Tomás, que la sacó Bedú, que son obras completas de don Tomás Carrasquilla.
Kurt Lewin hizo un estudio muy hondo, habló con los familiares que quedaban, recuperó datos y escribió una biografía de Tomás Carrasquilla. En Estados Unidos, cuando estuve haciendo la maestría, yo buscaba cositas sobre Tomás Carrasquilla, a ver qué había. Y en efecto, en muchos diccionarios de literatura, ya don Tomás figura como una entrada, pues un parrafito le dedican como gran escritor colombiano, autor de Frutos de mi tierra, La Marquesa de Yolombó, En la diestra de Dios Padre. En historia de la literatura latinoamericana, también los historiadores ya le dedican, pues, como un espacio a él, ¿cierto? Cuando hay autores como F. Gómez que todavía no, a duras penas por ahí lo mencionan, ¿cierto? Pero don Tomás ya figura como uno de los grandes novelistas colombianos. Usted ha mencionado bastantes compilaciones u obras, digamos, de otros autores o en otras publicaciones donde se habla de don Tomás. Teniendo en cuenta que estos programas de Pregonando en la radio serán escuchados en diversos municipios del Oriente, de pronto mencionar acá en nuestro contexto cercano, si alguien está interesado en ahondar más en la obra de don Tomás, aparte de los libros comunes que encontramos en las bibliotecas públicas, ¿dónde podríamos encontrar e indagar más sobre don Tomás Carrasquilla? Pues, a ver, en estas obras completas de 3 tomos de la Universidad de Antioquia, repito, en el volumen 3, les voy a decir exactamente cuántas páginas hay, solo de bibliografía sobre Tomás Carrasquilla. Son más de 15 páginas, solo con bibliografía sobre Tomás Carrasquilla. ¿Qué hay que hacer? Irse a los archivos como la Sala Antioquia en La Piloto, irse al Fondo Patrimonial de la Universidad de Afit, donde está la colección FAES, irse a colecciones a la Biblioteca Nacional en Bogotá, no sé, pues, irse a la Luis Ángel Arango en Bogotá. Por internet ya hay bastante. La Universidad de Antioquia en este momento está haciendo un catálogo grande de todo lo relacionado con don Tomás. Están trabajando en eso, en filología en este momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo sugeriría estudiar autores como, en la colección de autores antioqueños hay un tomito llamado Las novelas de Tomás Carrasquilla. Estudiar a Luis Iván Bedoya, Ironía y parodia en Tomás Carrasquilla. Estudiar a mi padre, que tiene un libro llamado Las ideas estéticas de don Tomás, donde hay 5 ensayos sobre Tomás Carrasquilla, se llama así, Las ideas estéticas de Tomás Carrasquilla. Volumen 2, Estudios de Filosofía del Arte. ¿Nos recuerda el nombre de su padre? Se llama Jorge Alberto Naranjo. Es que hay N número de ensayos. Lo de Kurt Lewin sin duda alguna es valiosa todavía hoy en día, lleno de fotos de la época, lleno de datos sobre don Tomás Carrasquilla. Leticia Bernal sacó una antología con obras de don Tomás Carrasquilla, no hace mucho, ¿cierto? Para una feria del libro en Bogotá, y que se vende todavía, pues. Hay mucha selección de eso. La colección de autores antioqueños sacó uno que se llama Acuarelas y discos cortos, que son escritos en la prensa de don Tomás Carrasquilla. De suerte que hay mucho, ¿sí? Mucho es muchísimo, muchísimo para consultar. Lo que hay que hacer es ponerse a estudiarlo a fondo, despacio, con paciencia. Como es un escritor que sabe tanto, no es como nos habían dicho antes, es un costumbrista y entonces pues no, se lee un cuentecito y ya sabe más o menos cómo es la obra. No, es todo lo contrario. Es difícil porque exige buscar mucho vocabulario. A veces uno que no se encuentra, entonces hay que tener paciencia. ¿Cuándo será que encuentro esta palabra? Y uno puede pasar 2, 3, 4 años hasta que la encuentra. Pero eso es una cosa paciente. Y uno va armando como un rompecabezas hasta que tiene ya todo el rompecabezas listo, pues. Es cuestión de paciencia. Y repito, ahí hay 15, 17 páginas de bibliografía sobre don Tomás. Si algún oyente en este momento se siente interesado por la obra de Tomás Carrasquilla, ¿usted qué libro le recomendaría para empezar y por qué? Todo depende de qué tipo de lecturas haga, qué tipo de lectura le guste, ¿cierto? Yo diría que coja obritas breves, coja algunos de los cuentos, o que coja, por ejemplo, Luterito, el padre Casafús. Hay que leerla con cuidado, son obras que exigen atención. Don Tomás era muy exigente en cómo escribía y los lectores de la época eran muy buenos. Entonces también hay que, digamos, uno tiene que exigirse para leer estas novelas. Estaríamos hablando de qué tipo de público entonces allí. Si son niños, yo diría que alguien que les lea En la diestra de Dios Padre o Simón el Mago, pero explicándoles, no vayan a creer que un niño se sienta y escucha esto simplemente y entiende todo, porque las frases son largas, él da vueltas, es un escritor que tiene elegancia, tiene estilo, pues tiene, ¿sí? Entonces es más bien como de explicarle, como leerle un pedazo o contarle uno al niño de qué va la historia para irlo metiendo en ella y de a poquitos hacerlo leer parrafitos, ¿sí?
Si es un joven ya, una persona pues entrando a la madurez, pues ya se puede leer obras más complejas, ¿cierto? Le va a enseñar toda la historia de Colombia que uno quiera, es maravilloso, ¿sí? O si es una persona que ya lee muchas novelas, que lea La Marquesa, pues, o que lea Hace Tiempos, o que lea Grandeza, o que lea, ¿cierto?, que lea alguna de esas obras. Finalmente, ¿qué mensaje le dejaría usted a las personas que escuchan el programa para que se motiven no solo a leer a don Tomás, sino a la literatura antioqueña como tal? Pues a ver, creo lo siguiente, cuando nos hablaban y estábamos pequeños de los costumbristas, uno quedaba con esa idea de que un costumbrista me va a hablar de la panela, de la mula, del aguardiente, de la ruana, del que llega borracho, del que... Y aunque don Tomás algo de eso incluya en alguna obra, prácticamente lo que describe es Antioquia entera, como lo hacen los otros escritores de la época. Mi papá nos enseñó que un escritor como Tomás Carrasquilla no se da solo, no se puede dar solo. Tiene que haber mucha otra gente escribiendo a la par, comunicándose, criticándose, compartiendo, mostrando nuevas formas, traduciendo, mostrando cómo se enuncia con el lenguaje del ambiente del entorno, ¿cierto? Entonces se llevarán sorpresas muy grandes y muy gratas al leer estos cuentos. Uno al comienzo dice, pero esta manera de narrar tan rara, y de pronto como que se va abriendo, y de pronto uno dice, qué fórmula literaria tan hermosa encontraron estos escritores, que eran además mujeres y hombres, no eran solo hombres escribiendo. Eso es muy importante, por cierto, porque la mujer tiene grandes aportes que hacer en la literatura, como el hombre los tiene para hacerlos también. Pero las mujeres, cuando escriben bien, no tienen la capacidad de ver tanto el mundo, de ver tantas cosas a la vez, escriben cosas que a los hombres se les escapan. Entonces es muy interesante ese asunto también. Van a encontrar hombres que saben alemán, italiano, francés, inglés, latín, a veces griego, y traducían de estos idiomas y publicaban a veces en esos países. Y uno dice, pero ¿cómo así, hombre? Pues los que llamamos montañeritos nuestros, publicando en revistas canadienses, estadounidenses, alemanas, francesas, inglesas, españolas, comunicándose con ellos. ¿Cómo así que a Francisco de Paula Rendón le llegaban cartas de Miguel de Unamuno a Santo Domingo, directamente sin pasar por Medellín? ¿O cómo es que le llegaban cartas de la condesa Emilia Pardo Bazán, la mejor escritora de España del siglo XIX, diciéndole, ¿por qué terminaste así tu novela Sol, si Sol es el personaje más hermoso de toda la literatura? Y uno dice, pero mire qué belleza pues estas cosas, ¿cierto? A F. Gómez lo tradujeron al ruso y al chino cuando estaba vivo, al polaco y al francés. La novela madre de Samuel Velázquez fue publicada en Le Figaro en París, en francés, por lo hermosa que era. Entonces, y son muchos, son decenas de escritores. Ya no hablamos de 1, 2, 3 o 4, son muchísimos. Por lo menos 200 buenos escritores en esa época. Entonces hay que estudiarse esto porque es nuestro pasado cultural, porque son nuestras raíces. Y todas las tradiciones literarias han mostrado, todas las tradiciones musicales lo muestran, las tradiciones arquitectónicas. Si usted quiere hacer una cosa que innove, tanto que hablan de la innovación hoy en día, tiene que conocer sus raíces para usted saber de dónde viene y qué puede hacer con eso. A Bob Dylan, el premio Nobel hoy en día, una vez le preguntaron, ¿usted por qué escribe tan buenas letras? Dice, es que me conozco la tradición inglesa desde el siglo XVII hasta acá. O sea, las letras no salen así porque sí, es porque la ha estudiado, él sabe cómo es esa, ¿sí? Entonces estos escritores estudiaron mucho, leyeron muchísimo y nos muestran una Antioquia que está enunciada ya de un modo muy claro. Estos son como unos clásicos de la lengua nuestros, entonces hay que estudiarlos. Pero también están vivencias que nosotros conocemos que creemos que nadie habla de ellas, ya narradas con maestría. Y uno dice, ay, ya alguien se me adelantó. ¿Cómo hago entonces para hacer otra cosa a partir de esto? ¿Sí? Es entretenida. Vas a encontrar problemas de amor, de alcohol, del amor positivo, hermoso, del amor negativo, maligno y dañino. Vas a encontrar cosas sobre el estudio y sobre los vagamundos. Vas a encontrar cosas del estafador, cosas del político, cosas del hombre que no quiere sino plata y todo lo mide por la plata, y otros que son manirrotos, desprendidos, en fin, el bobo del pueblo y el supuestamente muy culto, el sacerdote y el que no cree en nada,
etcétera, etcétera. Las guerras entre conservadores y liberales, la guerra como un problema antioqueño, por ejemplo. Eso lo enuncian los antioqueños del modo más hermoso que hay. El modo como plasman la guerra los antioqueños. Eso es increíble. Pero son muchos escritores. Qué pena, me estoy extendiendo mucho, pero esa es la respuesta. Es que es un universo entero lo que hay ahí, ¿sí? Y no lo queremos conocer porque nos da pena hablar de nosotros. Ahí yo quisiera agregar una pregunta más. Usted es docente, me imagino que se ha encontrado ya con las realidades del universo de lectura que tienen los jóvenes hoy en día. Nosotros desde la promoción de lectura también hemos encontrado unas realidades y uno se asombra escuchando esas historias de esos hombres que leían y leían en ese siglo XIX. ¿Qué cree y a usted, comienzos del 20. ¿Y qué cree usted que ha pasado como para que haya caído tanto esos niveles de lectura, o al menos para que nuestro acercamiento hacia el libro como tal sea tan mínimo? Yo estoy convencido que hacia la década de los 40 la industrialización y la productividad de industrialización dañó mucho la posibilidad de amar el libro como lo amaban antes y dedicarle tanto tiempo como se le dedicaba antes. Y obviamente está la radio, y está el televisor, y está el internet, y está el Moodle, pues están los blogs, y están ya tantas cosas que nos desvían de la lectura y de tener tiempo para leer. Ya hoy en día, a duras penas, pues uno le puede decir a alguien, dedíquele 2-3 horitas a la lectura. No tengo tiempo. Vea, siéntese ante una chimenea, quítese los zapatos, ponga unas chanclas, o unas alpargatas, o unas zapatillas bien deliciosas, unas cosas bien cómodas, y léase un libro. La gente de pronto un sábado lo hace, de pronto un domingo, pero es muy esporádico, ¿sí? Cuando eso era lo normal. Y se leía en voz alta. Por ejemplo, María Cano, antes de ser la gran líder obrera y política que fue, le leía a los obreros. Ella se iba, los conocía en los barrios y les iba a leer. Decía, vea, yo quiero que ustedes conozcan a Balzac. Yo quiero que ustedes lean tal y tal obra. Y eso es en los 30, cuando ya se está acabando el asunto, ¿cierto? En el siglo XIX, la letra escrita e impresa era el vehículo de conocimiento. Entonces todo el mundo leía y leían mucho, leían muchísimo más que hoy en día. Así es como hemos llegado al final de Pregonando en la Radio. Queremos darle las gracias al profesor Nicolás Naranjo por su presencia y por haber disipado tantas dudas y enseñarnos tantas cosas de Tomás Carrasquilla. Y también darle las gracias a los oyentes que están escuchando en este momento nuestro programa. Bueno, yo al contrario les doy las gracias a ustedes, ¿cierto? Gracias por invitarme. Qué bueno estos espacios. Yo creo que nuestros municipios tienen mucho que hacer con la lectura, con el conocimiento de lo nuestro. Aquí en La Unión también hay escritores por rescatar, por reeditar, por ser estudiados, por ser explicados lentamente, con aprecio y con amor a los lectores. Jóvenes, pequeños, ancianos, no importa. Con ancianos no quiero ser insultante, yo sé que es de tercera edad, lo digo en el buen sentido de la palabra. Los ancianos a veces nos pueden dar muchas luces precisamente de cómo leer estas obras, porque las leyeron. Muchas gracias. Bien a ustedes. Piñeros Corpas dice que el bambuco, el aguacerito, era interpretado en los salones santafereños de la década de 1820. Se había usado como música de ronda infantil y, según se desprende de la lectura de la novela de la Marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla, se conoce como baile de salón desde los tiempos de la colonia. Este es entonces nuestro recomendado de creación artística relacionado con la obra de nuestro autor.
Pues bien, hemos llegado al final de este programa alrededor de la vida y obra de Tomás Carrasquilla. Aprendimos sin duda muchísimas cositas nuevas, queda la tarea de seguirlo leyendo y de contarle a más personas sobre quién fue este autor. Valentina, ¿qué más tendríamos para agregar? E invitar a las personas a que lean más de la obra de este escritor, que conozcan más de su vida, porque esto solo fue una abrebocas a todo lo que es Tomás Carrasquilla. Pues bien, este fue el ejercicio que hicimos pregonando en la radio. Muchas gracias, Valentina, un placer trabajar contigo y gracias también a las personas que nos escuchan y que van a compartir seguramente este contenido a otras más personas. Esto fue pregonando en la radio, apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos. Los acompañamos Valentina y Patricia, muchísimas gracias y sigan leyendo, porque leer abre mundos, llena mundos de sentido. Pregonando en la radio. Un viaje por el mundo de la literatura antioqueña. Diálogos para continuar llenando mundos de sentido. Pregoneros somos y en el camino nos encontramos.